Hay una clara ola que se impone en el mundo entero para que la educación sea formación para el mercado laboral y formateo, imposición de implantes, de sistemas de creencias y no hacer hombres y mujeres libres, sino todo lo contrario, alienados, enchufados a las realidades artificiales y virtuales y al entretenimiento y a la distracción lela. La manipulación por parte de los medios de comunicación al servicio de ese entramado político institucional que dicta lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, que manipulan el inconsciente colectivo con ensayos de ingeniería social para estar permanentemente metidos en el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Ciertamente estamos en estos momentos dentro de este mundo, de este sistema degenerado, caduco, se está produciendo en su seno una especie de mutación hacia algo todavía más denso y más duro, que es lo que se ha dado en llamar el nuevo orden mundial. En el Evangelio de Juan, 3 veces, ni más ni menos, que lo llama a Satanás el gobernante de este mundo, el gobernante de este mundo. Este mundo entendido no como este maravilloso planeta, sino este sistema. Ese nuevo mundo que va surgiendo y que se plasmará masivamente cuando corresponda, vamos a ir ya haciéndolo nuestro, querido Federico. Vamos a ir abriendo espacios, vamos a ir creando espacios de nueva humanidad en nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con los demás, en las relaciones con la naturaleza. Bueno, Inla Quech, bendecido presente para todos. Bueno, bienvenidos a este nuevo canal de información, en donde, bueno, estaremos abordando temas de espiritualidad y conciencia, y a su vez, de manera semanal, buscaremos hacer una actualización semanal de noticias, valga la redundancia, a nivel global, para ir viendo y haciendo juntos un discernimiento de cómo se van posicionando las fichas, las diferentes fichas hacia este nuevo orden mundial que se nos quiere, bueno, presentar. Y bueno, para hacer una breve introducción, entre todas las culturas y civilizaciones que hacían referencia a estos tiempos, como los tiempos del cambio, digamos, la civilización maya se refirió a estos tiempos de la historia que nos estamos contando como humanidad, como la sala de los espejos. Y para este tema en particular, la verdad que tengo el inmenso honor de contar con la presencia de una persona que en lo personal ha significado no solamente un referente y un guía en mi camino espiritual, sino que a su vez también un ejemplo, y vaya que lo demuestra con esto al ofrecerse ser partícipe de estar inaugurando oficialmente este canal, más allá de que tuvo alguna que otra salida de prueba. Y bueno, para ello contamos con la presencia en el día de hoy de Emilio Carrillo. Les cuento un poco para quien no lo conoce, que dudo mucho, pero bueno, de cualquier manera les cuento que Emilio es doctor en Economía y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con grado sobresaliente. Es escritor, con más de 97 libros y 900 artículos, conferenciante en 23 países de los 5 continentes. Políticamente estuvo incluso involucrado también y llegó a ser vicealcalde de Sevilla. A su vez es experto internacional para el desarrollo local por las Naciones Unidas, pero bueno, desde el año 2000 a esta parte, a través de una serie de experiencias vitales y de conciencia, su atención se ha centrado principalmente en la filosofía, la historia y sobre todo la conciencia y la espiritualidad. Además, actualmente gestiona el blog El Cielo en la Tierra, donde muy activamente, junto a su esposa, trabajan incansablemente por este despertar de la conciencia y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo. Sus últimos 3 libros son Prognosis del Horizonte Venidero, Amor, Sexualidad y Relaciones de Pareja, y Antropogénesis. Todo esto en apenas, si no me equivoco, 3 años. Y bueno, ya le vamos dando paso entonces a Emilio, con quien la verdad que es un honor realmente, como dije, Emilio, contar contigo en esta entrevista. Y bienvenido. Muchas gracias, Federico. De verdad que el agradecimiento es mío, el honor es mío. Estar aquí en tu canal, más y Messi es un canal que está ahora arrancando, pues es un privilegio participar en el arranque de este canal que seguro está tan lleno de conciencia
y en todo su desarrollo va a estar tan lleno de amor. Así que muchas gracias, Federico. Tú sos parte de esto, Emilio, también. En lo personal te sigo desde hace 7 u 8 años y siempre me quedó resonando una frase que tú repetís con mucho ahínco y es cuando nos invitas a hacer semillas de nueva humanidad. Y bueno, cada uno desde donde puede hacerlo y siempre siguiendo trabajándonos a nosotros mismos, por supuesto. Así que eso, millón de gracias. No tengo palabras para contigo, Emilio. Emilio, bueno, me gustaría empezar a contarte acerca de tu experiencia justamente aquí en las Naciones Unidas y preguntarte, bueno, si volverías a repetir esta experiencia y, bueno, que me cuentes un poco acerca de la misma, porque, bueno, según tengo entendido, ya no formás parte hace un tiempo de esto, ¿verdad? Se me va la imagen. Sí. Sí, sí, hace ya bastantes años que esa vida para mí terminó. Nos estamos remontando al año 2009, 2010, que es cuando definitivamente yo dejé toda la actividad institucional, política, etcétera, que hasta entonces llevaba. Como tú muy bien has indicado, mi camino de conciencia, de espiritualidad, arrancó, tuvo un renacer, por así decir, en el año 2000, y fue en el 2009-2010 cuando llegó el momento de dejar una determinada línea y comenzar una experiencia vital y conciencial diferente. Ahí fue cuando dejé también mi colaboración con Naciones Unidas dentro del programa de desarrollo local y regional del NET, que tuve el honor de presidir durante muchos años en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo del Sistema de Naciones Unidas. También presidí la red de ciudades del Arco Atlántico. En fin, fue una experiencia intensa, una experiencia además o conjunto de experiencias que como todo en la vida, Federico, hay siempre que acoger y recordar con agradecimiento. Y yo estoy muy agradecido a eso y a otras muchas vivencias y experiencias, a todas las que he tenido a lo largo de mi vida. Creo que cuando miramos hacia atrás, eso que llamamos pasado, tenemos que darnos cuenta que el pasado está presente en nosotros como jugo de conciencia, como aprendizaje, y que a partir de ahí todas las experiencias, las que nuestra mente llama positiva, las que nuestra mente llama negativa, las que llamamos pequeñas, las que llamamos grandes, todo ha contribuido y está ahí en nuestro estado de conciencia y ha contribuido a ser lo que somos. Y creo que cuando miramos, por tanto, a eso que llamamos pasado, repito, lo tenemos que hacer con agradecimiento, lo tenemos que hacer con amor, no lo tenemos que hacer con resentimiento, ni con sentido de culpa, ni con nada parecido, sino mutándolo, ¿no? Como buenos alquimistas espirituales, mutándolo en amor, ¿no? Y yo muto en amor todas aquellas experiencias que eso sí, me sirven hoy, en este momento, en el aquí y ahora, para ser consciente de que todo lo que viene del entramado político institucional en general y de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas en particular, siempre tiene la misma característica. Grandes palabras, declaraciones grandilocuentes y después nada, vacío, mentira. No solamente eso, sino subordinación a los intereses de unos pocos que a través del sistema socioeconómico dominan la economía, dominan ese entramado político institucional, dominan el complejo tecnológico, el marco cultural, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Así que podríamos decir que, por tanto, el bagaje, y concluyo, Federico, tiene que ver, por un lado, con agradecimiento por lo vivido, por lo aprendido, e igualmente el conocimiento de causa de que de ahí solamente podemos hallar, podemos encontrar lo que acabo de resumir. Grandes palabras, pero realmente vacías, huecas, porque las organizaciones internacionales y el conjunto del entramado político e institucional están al servicio de esos pocos que dominan el sistema socioeconómico y a partir de ahí todo lo que se mueve actualmente en la sociedad. Me encanta que te estés adelantando de alguna manera a la charla porque, bueno, estás respondiendo justamente muchas de las cosas que te quería preguntar, pero parándome en el común de la gente, quien todavía no está en este mundo y quien no lo ve de alguna manera, esto que nos estás contando, Emilio, podrían perfectamente pensar, bueno, pero yo voy a votar cada 5 años. Los políticos, en teoría,
deberían de servirnos a nosotros. De hecho, hay un parlamento en donde se discuten en todos los países diferentes leyes y demás. Y a ver, en teoría parecería, por lo menos lo que vemos en los medios de comunicación, que son los políticos de turno quienes deciden. Pero bueno, me gustaría que ahondaras un poco más en este tema, siendo que trabajaste desde adentro, tanto como vicealcalde de Sevilla como en Naciones Unidas, ¿cómo funciona todo esto? Podría poner muchos ejemplos, Federico, pero voy a centrarme en un aspecto muy concreto que además es de vigente actualidad. Podemos pensar que los gobiernos de los distintos países hacen, deshacen con sus propios criterios en función de las circunstancias de las sociedades correspondientes, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay unas grandes orientaciones que son impuestas a todos los gobiernos del mundo entero. O mejor dicho, grandes orientaciones que vienen de arriba, de esos pocos que, como decía antes, a través del poder económico dominan todo lo demás y que influyen decisivamente para que todos los gobiernos hagan exactamente lo mismo, dando igual la geografía, dando igual el color político. Y pongo el ejemplo, que lo sigo muy de cerca, de la educación. ¿Qué está pasando con la educación en el mundo entero? ¿Cuáles son las políticas educativas que se están imponiendo en el mundo entero? Evidentemente, países con mayores recursos, con menores recursos, pero detrás de eso hay un influjo, hay una directriz para que la educación se convierta claramente en adoctrinamiento. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa, lo estamos viendo, por supuesto, en España, pero también, por ejemplo, en América Latina conozco bien el caso de México, con la denominada nueva educación mexicana. Y cuando comparamos lo que se está haciendo aquí y allí, ¿qué nos encontramos? Pues que la educación se está vaciando de contenido, que la educación ya no sirve, el sistema no sirve. Se está imponiendo un sistema educativo que no sirve para que nuestros chicos y chicas, nuestros jóvenes, sean personas capaces, válidas, personas que se reconozcan en lo que tienen de mejor de ellas mismas, sus dones, sus talentos, sus capacidades, darle instrumentos, darle herramientas para sacar lo mejor de sí, darle una visión de la vida amplia, que no sea puramente el consumismo, el materialismo, etcétera, etcétera. Pues bien, esa educación que debiera ser así, una educación que debe estar ligada a una cultura como cultivo del alma, nada de eso, todo lo contrario, hay una clara ola que se impone en el mundo entero para que la educación sea formación para el mercado laboral y formateo, imposición de implantes, de sistemas de creencias y no hacer hombres y mujeres libres, sino todo lo contrario, alienados, enchufados a las realidades artificiales y virtuales y al entretenimiento y a la distracción lela. Ese ejemplo de la educación es solamente uno, pero podíamos seguir hablando de las políticas económicas que se están llevando a cabo, que en todos sitios amparan y promueven la desigualdad, una desigualdad y una injusticia social que está llegando, querido Federico, a unos niveles que las instituciones, por así decir, privadas, que más se preocupan y se ocupan de esto, dicen ya con claridad que el nivel de desigualdad que hay en el mundo, promovido exactamente igual por unos gobiernos y por otros, da igual la geografía y el color político, ha llegado ya a un límite esa desigualdad que ya no hay calificativos en el diccionario para poder definir el nivel de desigualdad y de injusticia social al que hemos llegado. La manipulación por parte de los medios de comunicación al servicio de ese entramado político institucional que dicta lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, que manipulan el inconsciente colectivo con ensayos de ingeniería social para estar permanentemente metidos en el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Un miedo, una inseguridad y una incertidumbre que favorecen igualmente todos los gobiernos con sus proclamas, con sus mensajes, con sus diatribas. Todos los gobiernos
y todos los partidos, porque esto no va de partidos de un color o partidos de otro. Eso forma parte de la manipulación, querido Federico, del inconsciente colectivo. Nos quieren divididos, nos quieren partidos, nos quieren enfrentados. Y esa división, ese enfrentamiento, desgraciadamente ha encontrado en la política un caldo de cultivo, un terreno abonado maravilloso. Con lo que yo creo que es el momento que nos demos cuenta, Federico, y ahora podemos entrar en ello en la medida en que tú, por supuesto, estimes oportuno, que la idea de cambio, la idea de mejora de la sociedad a través del cambio ha sido un implante que nos han metido. El cambio no es posible. En la obra de Lampedusa, que tiene como título El gato pardo, una obra emblemática escrita a mitad del siglo XX, pero que se desarrolla, la trama de la novela se desarrolla en la revolución garibaldiana del siglo XIX en Italia, hay dos ricos que están hablando entre ellos y uno le muestra su preocupación al otro por la revolución que Garibaldi está poniendo en marcha y que desembocaría en la unificación de Italia. Y el otro lo tranquiliza, dice, no te preocupes, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Con lo que, Federico, y termino, yo hago mía esta frase de Lampedusa tan maravillosa, tan magistral, para que se nos abran los ojos ante la realidad, y hago también mía una frase que es de un paisano, de un andaluz como yo, ni más ni menos que Blas Infante, una figura no conocida internacionalmente, pero muy conocida en mi ámbito territorial, que fue una persona que destacó por sus valores, que destacó por muchas cosas, y Blas Infante, que terminó sus días dándole, lo asesinaron de un tiro a la cabeza en una cuneta en agosto del año 1936, Blas Infante, en la tensión política que estaba viviendo España en aquella época, que desembocó en la guerra civil donde él fue asesinado, él decía, y le decía a todos, no les decía a los de un color o a los de otro, se los decía a todos, le decía, si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. El espíritu es el único revolucionario verdadero. Y ahí estamos, Federico, en esa sala de los espejos que tú mencionabas en la introducción, ahí estamos. Circunstancias que nos deberían ayudar a comprender que ellos denominan cambio no es sino un cambio para que todo siga igual. Y que la alternativa que tenemos como almas encarnadas y como seres humanos a nuestra disposición es la comprensión de que el espíritu, lo espiritual, la transformación interna y siendo interna de cada cual, también en sus impactos colectivos, es el camino. Ese es precisamente el camino porque el espíritu es el único revolucionario verdadero. Emilio, sin querer desviarme del tema, pero antes de continuar, me gustaría saber tu opinión al respecto, porque en lo personal tengo un ejercicio que realizo sobre todo cuando voy a la ciudad, y es simplemente algo tan simple como ponerme los auriculares para ambientarme y salir un poco de esa vorágine, pero ponerme a observar a la gente de manera muy disimulada. Y te lo cuento a ti porque sé que me vas a entender, en el sentido de que lo que observo por lo general cuando camino por la calle es mucha gente enojada, mucha gente preocupada, mucha gente triste, apurada, sin tiempo de nada e incluso sin tiempo posiblemente ni de cuestionarse todo esto que te estoy narrando, y no deja de ser algo que a mí por lo menos me causa cierta tristeza por un lado. No, tristeza no es la palabra tal vez, pero tal vez la definición más correcta sería justamente, me causa una especie como de compasión, digamos, porque bueno, uno percibe lo que uno es también, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión al respecto acerca de lo que estamos o cómo estamos viviendo estos tiempos, teniendo en cuenta de eso, justamente eso, de que como es afuera también es adentro. Siento que, bueno, tú estarás de acuerdo que lo que está pasando a nivel global también es una manifestación de cómo estamos viviendo nosotros mismos adentro. Lo que estamos viviendo a nivel global, tal como yo lo veo modestamente, yo no estoy en posesión de la verdad, pero como hipótesis para la consideración, lo que estamos viendo
es la dinámica de un mundo, es decir, de un sistema, de un sistema socioeconómico, político, institucional, tecnológico, militar, cultural, educativo, mediático, un mundo que estamos viendo cada vez más que está contaminado por el egoísmo, por el egocentrismo, por el materialismo, por la deshumanización, por el alejamiento de la vida y de la naturaleza, contaminado cada vez más. Eso es lo que estamos viendo. Y también estamos percibiendo, después podemos hablarlo con más detenimiento, si tú lo estimas oportuno, de que hay otro mundo, que sí, que ese mundo está ahí, el que tú muy bien acabas de definir, y ahora yo iré a él para compartir alguna seña de identidad. Pero realmente ese mundo está ahí, pero hay otro mundo. Ese otro mundo que cada vez más personas sentimos ya en nuestro corazón, late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Y somos cada vez más hombres y mujeres de todo el planeta lo que lo estamos sintiendo. Es un mundo distinto, es un mundo que tiene otros parámetros, es un mundo que tiene otra vibración. Es el mundo que está anunciado por las grandes tradiciones espirituales. Es el nuevo mundo que nos anunció Cristo Jesús cuando nos indica que esta generación humana, esta que configura el mundo que conocemos en estos momentos, va a terminar, va a tener su fin y va a surgir una nueva humanidad en una tierra restaurada. Va a surgir un mundo distinto que no va a tener esos parámetros egoicos y egocéntricos. Y yo creo que en estos momentos estamos como en transición, es decir, podemos ver este mundo como caduco, este mundo degradado, este mundo contaminado, pero también podemos ver en nosotros mismos y en muchas personas que está surgiendo ese nuevo mundo. Es como la semilla de esa nueva humanidad que se plasmará cuando corresponda en la dinámica de los ciclos, tal como nos anunció Cristo Jesús, pero que no tenemos que tener ninguna duda que se plasmará. Y mientras tanto, con relación a este mundo caduco, lo que tenemos que es convivir con él, no queda otra que convivir con él, porque llega a todos sitios. Este mundo degradado, contaminado, es global y llega a todos sitios. Pero nos enseña muy bien la tradición cristiana cuando yo creo que es impecable con relación a esto, cuando nos indica, ojo, una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Convivir con este sistema, sí, porque está y llega a todo sitio. Ahora, no caigamos en la connivencia, no hagamos nuestros sus paradigmas, su visión de la vida y de la existencia, sus patrones y hábitos de vida, sus conductas y sus comportamientos. Ese nuevo mundo que va surgiendo y que se plasmará masivamente cuando corresponda, vamos a ir ya haciéndolo nuestro, querido Federico. Vamos a ir abriendo espacios, vamos a ir creando espacios de nueva humanidad en nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con los demás, en las relaciones con la naturaleza. Y mientras que hacemos eso, podremos percibir, y lo percibiremos cada vez más, que el mundo caduco y degenerado es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Es un huracán donde además, como decía hace unos minutos, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre están permanentemente presentes. Tienen una presencia inmensa y junto a ese miedo, esa inseguridad y esa incertidumbre, el estrés, el culto a la velocidad, la ansiedad y todo esto que provoca, al hilo de lo que es tu observación cuando vas a la ciudad. ¿Esto qué provoca? Pues que las personas, muchas personas, como no sean capaces de abrir la mirada hacia la nueva humanidad, hacia el nuevo mundo, como lo único que vean y vivan y experimenten es ese mundo caduco y degenerado, ¿qué es lo que sucede? Pues que tanto miedo, tanta inseguridad, tanta incertidumbre, tanto estrés, tanta carrera y velocidad, tanta ansiedad, etcétera, produce un enorme desgaste emocional y turbulencia mental. Y de esto dan fe actualmente muchos profesionales del mundo de la psicología y de la psiquiatría en el mundo entero, Federico. Muchos profesionales, yo estoy en contacto con muchos de ellos, participan en proyectos
que estamos desarrollando a través de distintas iniciativas en las que colaboro, y lo que estos profesionales del mundo de la mente, por así decir, y del mundo de nuestras emociones, de la psicología, de la psiquiatría, lo que nos alertan es de que las enfermedades mentales y las turbulencias emocionales están aumentando exponencialmente, que está llegando incluso a personas muy jóvenes, cosa que antes no pasaba. Y claro, no nos debe extrañar, hay tanto desgaste emocional, hay tanto desgaste mental, y la solución a ese desgaste emocional y mental no es la farmacia, no son los fármacos, no es la medicina convencional, es impulsar una transformación en nuestro día a día, una transformación en nuestra vida, y esa transformación tiene que ir dirigida a recordar lo imperecedero que hay en el ser humano, a darle valor a esa dimensión álmica espiritual que todos tenemos y a vivir nuestra cotidianidad de forma amorosa, de forma sencilla, de forma abierta a los demás y a la vida, y eso va a ser el bálsamo, eso va a ser lo que nos puede aportar, lo único que nos puede aportar armonía y paz en estos momentos cruciales que estamos viviendo como humanidad. En caso contrario, la realidad es la que tú muy bien has descrito. Personas que se ven aturdidas, personas que se ven superadas, personas que viven su día a día no viviendo la vida, sino como supervivientes, se han convertido en supervivientes, una especie de zombies, de muertos vivientes, y la respuesta a esto está, volvemos a la expresión, en el espíritu, que es el único revolucionario verdadero. Bueno, volviendo casualmente a lo que veníamos en el hilo anterior, bueno, y gracias por esta reflexión, porque creo que hace un reflejo muy claro y queda muy clara la imagen de lo que intentaba justamente que se transmitiera, digamos. Quisiera volver a lo que veníamos hablando con respecto a este sistema que por ahora sigue rigiendo el mundo en el que caminamos. Y a mí hace un tiempo esta parte me vino una frase hace varios años ya, pero que me quedó resonando y que en su momento no lo entendí, y que ahora como que empieza a resonar un poco más y a tomar un poco más de forma y a formarse ese puzzle mental, por llamarlo de alguna manera, que a ver, faltan muchas fichas todavía, pero empieza a vislumbrarse por lo menos la imagen. Y es algo tan simple como que el sistema es la bestia, me decían en algún momento, o en algún momento lo escuché y no recuerdo ni de quién, para ser honesto. Y después me vino otra que creo que va en congruencia con la anterior, que dice que la política es la trampa del sistema. Y me encantaría justamente saber tu opinión al respecto. Ciertamente estamos en estos momentos dentro de este mundo, de este sistema degenerado, caduco. Se está produciendo en su seno una especie de mutación hacia algo todavía más denso y más duro, que es lo que se ha dado en llamar el nuevo orden mundial. Es decir, el sistema socioeconómico, el entramado político institucional, el complejo tecnológico y militar, el marco educativo, mediático, cultural, etcétera, se están reconfigurando para adaptarse y para adoptar un formato nuevo, que es lo que se llama el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que todo indica que está muy ligado al año 2030, al año 2030, y a la famosa agenda que hace ya se puso en marcha con esa fecha en el horizonte. Y cuando analizamos lo que estamos viviendo ahora, lo que posiblemente vivamos de aquí hasta el año 2029, tú has citado uno de los libros que he escrito recientemente, Prognosis del Horizonte Venidero, lo publiqué el pasado mes de febrero, y en ese libro efectivamente realizo una prognosis bastante rigurosa desde lo que estamos viviendo a lo que vamos a vivir en el lustro 2025-2029. Y lo que estamos viviendo y vamos a vivir se dirige a configurar un nuevo orden mundial como reformulación de este sistema caduco y degenerado. El nuevo orden mundial va a tener, y soy breve y sintético, pero va a tener varias características fundamentales. Primera, que los que dominan el mundo, pero desde la tramoya del escenario, es decir, ocultamente,
esos van a dejar de gobernar el mundo ocultamente, lo van a hacer ya visiblemente. También tiene que ver con la sala de los espejos a las que tú hacías mención. Hoy día hay un grupo reducido, una minoría de personas que poseen el patrimonio y la riqueza del planeta. Se nos dice que hay un 1% de la población que tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Pero cuando entramos en ese 1%, vemos que realmente dentro del 1% hay un 1% que son los que realmente tienen ese poder económico, esa riqueza, ese patrimonio, y a partir de ahí, a través de sus fortunas personales, a través de las fortunas familiares, a través de las megacorporaciones, las grandes corporaciones transnacionales que se mueven por el mundo a sus anchas, sin fronteras y sin barreras, y a través de los fondos de inversión. Hoy los 10 grandes fondos de inversión mueven activos que suponen ya más de la mitad de la economía mundial, una barbaridad. A través de todo esto, ese grupo reducido de personas dominan el sistema socioeconómico y, como he repetido ya, a través del sistema socioeconómico controlan y dominan todo lo demás. Pero lo hacen como agazapados, como escondidos. El nuevo orden mundial tendrá como característica que será absolutamente evidente, será absolutamente visible que esto está regido por un grupo reducido de personas. Esa es la primera característica del nuevo orden mundial. Y la segunda y muy importante es que estará inspirado en el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo, querido Federico, es el olvido absoluto de la dimensión imperecedera que tenemos como seres humanos. El ser humano nos lo ha enseñado Cristo, nos lo han enseñado todas las tradiciones espirituales, todas las escuelas filosóficas trascendentes. El ser humano somos una perfecta conjunción, tú, yo, cada uno, de esencia y de apariencia, de algo que es imperecedero y de lo perecedero. Sí, hay un pequeño yo, este tal Emilio que está aquí hablando, con su mundo físico, emocional, mental, la personalidad a todo ello asociada. Pero ojo, esto no es lo importante en mi ser. Lo importante en mi ser es que, además de lo que acabo de describir, que un día morirá, un día fallecerá, hay algo en mí y en todos nosotros imperecedero. Es el alma y el espíritu que nos enseña Pablo en sus cartas. Es la dimensión álmico-espiritual del ser humano y esa dimensión es imperecedera. Cuando se produce lo que se llama muerte, no muere, sigue siendo, sin envoltura física, pero sigue siendo. Esta es la realidad del ser humano. El transhumanismo va dirigido a que esto lo olvidemos, a que caigamos en una absoluto Alzheimer, amnesia sobre nuestro verdadero ser. Y olvidando lo que somos, nos identificamos total y absolutamente con lo que solo somos de manera pasajera. Nos identificamos total y absolutamente con el pequeño yo, con el Emilio de turno. Y a partir de ahí, aferrados al Emilio de turno, nos convertimos en infrahumanos, porque estamos olvidando nuestra dimensión verdadera imperecedera y nos atamos al egoísmo, al egocentrismo, al materialismo, y se nos ofrecerán ante el vacío, porque ese infrahumanismo, ese transhumanismo provoca un enorme vacío existencial, un vacío interior cada vez más, que favorece también ese desgaste emocional y mental al que antes me refería. Se nos van a ofrecer, se nos están ofreciendo ya las tecnologías como la panacea que nos puede sacar de ahí. Y eso es una gran mentira. En la película Matrix, 1999, que ha sido un gran fenómeno de masas, ¿verdad? En la película Matrix creo que recordamos que el ser humano vive metidos como en celdas de una colmena, con unos enchufes en la nuca, conectados a una falsa realidad virtual. Se cree que están viviendo algo que es mentira, porque es virtual, porque es artificial. Pues bien, el transhumanismo, que es, insisto, como la fragancia propia del nuevo orden mundial, no necesita cables, porque las tecnologías son inalámbricas, con lo que no tenemos que estar enchufados por la nuca, pero inalámbricamente vamos a estar conectados a unas tecnologías
que el peligro no es que esas tecnologías nos coman, por así decir. El peligro, Federico, no es que la inteligencia artificial, como se nos dice, nos pueda atacar. No, no. El grave riesgo que tenemos ya delante es que nosotros mismos nos metemos en el entramado tecnológico, nos hacemos parte en esa conexión inalámbrica, nos hacemos parte del entramado tecnológico y pasamos a ser una pieza más, un terminal más de un gran entramado artificial y virtual al que además nos engancharemos como única alternativa ante el vacío existencial que, debido al olvido de lo que somos, el transhumanismo conlleva y el transhumanismo implica. Esta es la realidad a la que vamos. Y en esa realidad que se llama el nuevo orden mundial, en el Nuevo Testamento cristiano, en el libro que cierra el Nuevo Testamento y por tanto que cierra la Biblia, el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, se nos habla de que en un momento determinado emergerá, aparecerá una bestia, la bestia del mar, que tendrá a su servicio a una segunda bestia como delegada, que es la bestia de la tierra. Pues bien, esa bestia será la cabeza visible del nuevo orden mundial. Y se nos viene a describir como que tiene 10 cuernos, y esos 10 cuernos representan a 10 reyes. ¿Qué significa esto? Significa que este sistema cada vez está regido por menos, porque el poder, la riqueza, se está acumulando cada vez en menos manos. Yo barrunto que actualmente los que dirigen el sistema socioeconómico y a partir de ahí todo lo demás no son más de 30 o 40. Lo que se nos viene a indicar alegóricamente en el Apocalipsis es que serán 10, porque entre ellos no hay amistad, entre ellos no hay hermandad, entre ellos hay lucha, entre ellos hay confrontación por el egoísmo, por el egocentrismo. Y se nos dice que cuando haya 10, esos 10 llegarán a una especie de acuerdo. Vamos a dejar ya de hostigarnos entre nosotros, ya tenemos todos los poderes del mundo y la riqueza está a nuestro servicio, vamos a llegar a un acuerdo y para que haya entre nosotros una coordinación, por decirlo en términos coloquiales, vamos a nombrar entre nosotros a un primus inter pares, es decir, a uno que está por encima, aunque está por encima entre iguales. Y ahí es donde aparece la bestia. Ahí es donde aparece la bestia que domina el sistema, que en el contexto del nuevo orden mundial llegará a imponer incluso una marca, la marca de la bestia, que nos dice el Apocalipsis de una forma espectacular, porque está escrito hace 2000 años. Nos dice que todos llevaremos en la mano, querrán que todos llevemos en la mano o en la frente, porque sin esa marca no se podrá comprar ni vender, será una de las características de ese nuevo orden mundial regido por la bestia, y todo ello bajo la iniquidad más absoluta, bajo el imperio de lo involutivo, porque esa bestia, ese primus inter pares, que de alguna forma será la cabeza visible de ese nuevo orden mundial transhumano al que vengo haciendo referencia, estará a su vez subordinado a la iniquidad de una espiritualidad que no es la verdadera, no es la que nos han enseñado los grandes maestros, no es la espiritualidad que nos muestra Cristo, sino que es una espiritualidad involutiva, una espiritualidad que está a contramano de la vida y de todo lo que la vida es y de todo lo que la vida significa. Así que nuevo orden mundial, transhumanismo y en su momento también el surgimiento y la configuración de la bestia y el sometimiento de la bestia a la gran iniquidad, creo que son características fundamentales que pongo sobre la mesa, como decía antes, no porque esté en posesión de la verdad. Es un tema que he estudiado mucho, es mi convencimiento, pero no estoy en posesión de la verdad, pero sí como hipótesis para tu consideración y la de todas las personas que se acerquen a tu canal. En varias de tus conferencias, Emilio, tú haces referencia acerca de justamente quién domina este mundo o a quién pertenece este mundo o este sistema. De hecho, lo hablamos al inicio. Y a mí me interesa saber un poco más o ahondar un poco más con respecto a esta entidad, por llamarlo de alguna manera, o a este ser, en el sentido de que, bueno, ¿qué es este ser? ¿Tiene forma física? ¿Es una especie
egregor colectivo, el cual solamente creamos nosotros. Eso, me gustaría saber un poco más acerca de este ser, que no sé bien cómo llamarlo, porque sé que en realidad en el cristianismo lo conocemos como Satán o Satanás, pero los quienes trabajan o quienes se han postrado ante a este ser, sé que tienen otros nombres más antiguos para esta entidad, pero bueno, me gustaría saber un poco más, por favor. Sí, ciertamente cuando he hecho referencia a que la bestia, ese primus inter pares de los que dominan el mundo en el contexto de un nuevo orden mundial, reverencia y está al servicio de la espiritualidad involutiva. Esa espiritualidad involutiva tiene una cabeza visible que, como tú muy bien has recordado, en el ámbito del cristianismo se le llama Satán o Satanás. La realidad es que en el Nuevo Testamento se le menciona 118 veces. No ni una, ni dos, ni tres, sino 118 veces. Es verdad que se le llama Satanás, Satán, Belcebú, dragón, bestia, pero siempre se refiere a esa misma entidad. Esa entidad es un ser que viene de otra dimensión, una dimensión de mayor frecuencia vibratoria, de la que cae, de ahí la palabra de ángel caído y los que lo acompañan, ángeles caídos, y que caen porque por su estado de conciencia pierden la sintonía con la frecuencia vibracional de la dimensión en la que estaban, de la dimensión en la que existían. Pierden su frecuencia vibracional por su estado de conciencia y caen a un plano donde ellos sí tienen resonancia, sí tienen sintonía vibratoria, un plano más denso, que es un plano maravilloso en el que nosotros vivimos, pero que en el contexto del cosmos, como muy bien también nos enseña la astrofísica, vivimos en una dimensión más densa que otras dimensiones y otros planos que hay en el cosmos. Satanás y los ángeles caídos caen porque su estado de conciencia se viene abajo. Y su estado de conciencia se viene abajo por lo que es la última frontera espiritual, Federico. En el camino espiritual que podemos llevar a cabo, vamos a analizarnos a nosotros mismos para entender lo que le pasa a los ángeles caídos. En el camino espiritual que nosotros llevamos, ¿cuál es la última frontera? El engreimiento, la soberbia, el orgullo. Pasa actualmente. Hay muchos casos a lo largo de la historia de que hombres y mujeres que han ido evolucionando espiritualmente y han ido adquiriendo conocimiento y sabiduría, etcétera, etcétera, sin embargo, caen en un momento concreto porque les puede el orgullo, porque les puede la soberbia. Pues bien, cuando hablamos de los ángeles caídos con Satanás a su cabeza, la soberbia y el orgullo es tan tremenda que aspiran a ser como Dios, aspiran a ser Dios. Hay un místico sufí que hace mucho tiempo dijo: Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. La divinal esencia está en nosotros, como decía muy bien San Juan de la Cruz, y cuando yo me miro a mí mismo puedo hacer mío esta frase de Al-Jalal: Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, es decir, cuando dejo de aferrarme y identificarme con este tal Emilio. Dios es yo y yo no voy a ser Dios identificado con lo perecedero, identificado con lo material. Tengo que trascender mi personalidad, tengo que ir más allá del pequeño yo, que por supuesto tiene su sitio en la vida, pero al servicio de lo que realmente somos. Pues bien, diríamos que si el camino espiritual efectivamente es Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, los seres espirituales involutivos, en un momento determinado, por orgullo, esto está muy bien narrado en los textos cristianos, por orgullo, por soberbia, quieren ser Dios sin dejar de ser ellos, creerse Dios, que es lo que Satanás le dice a Adán y a Eva, seréis como Dios, si tomáis de la manzana, seréis como Dios. Es la gran tentación, el ser Dios sin cesar de ser nosotros. En esa soberbia y en ese engreimiento cayeron. A partir de ahí su estado de conciencia se densifica
Y como le sucede a una persona que mata a otra, que asesina a otra, sigue siendo igual. Si yo asesino a alguien, mi estado de conciencia se ha venido abajo, ¿verdad? Pero sin embargo yo sigo siendo igual. Si no, la policía lo tendría muy fácil. Yo sigo siendo igual a pesar de que me haya convertido en un asesino. Lo que sí ha caído es mi conciencia, mi frecuencia vibracional ligada a mi estado de conciencia. Los seres espirituales involutivos siguen siendo ese tipo de seres, no tienen la configuración física que nosotros tenemos, por eso se les llama espirituales, porque no tienen la densidad física que nosotros tenemos, tienen su parte, por así decir, imperecedera y su parte perecedera, pero en un formato más sutil, siguen siendo seres espirituales, pero por la bajada vibratoria caen. Y aquí lo que intentan es ser como Dios. Precisamente aquí lo que quieren es que se le reverencie, que se le adore, que estemos subordinados a ellos. Por eso precisamente en el Nuevo Testamento cristiano, en 3 de los 4 evangelios, si mi memoria no falla, se nos dice que cuando Cristo Jesús, antes de comenzar su vida pública, se retira al desierto, se le aparece Satanás. Y Satanás no se le aparece como una entelequia, no, se le aparece como un ser que tiene delante Cristo. Y Satanás se comunica con él. Y entre las cosas que le dice es que si se postra ante él, le da todas las riquezas y poderes de este mundo. Todas las riquezas y poderes del mundo que Satanás le pone a la vista a Cristo serán tuyos, le dice Satanás, si te postras ante mí. Y te los puedo dar porque te han sido dados. Se lo hemos dado nosotros con nuestro alejamiento de lo divino, con nuestro alejamiento de lo sobrenatural, que es lo que se narra en los textos cristianos como ese pecado original del que todos hemos oído hablar y que deberíamos recordar que es original porque se produjo hace mucho tiempo y se ha mantenido desde entonces, y también deberíamos recordar que el término pecado etimológicamente es alejamiento. El alejamiento que se produjo hace mucho tiempo y que se ha mantenido desde entonces, el alejamiento de lo divino, de lo trascendente, de lo sobrenatural. Con ese alejamiento nuestro poder se lo damos a los seres involutivos y Satanás se lo ofrece a Cristo Jesús diciéndole que todos estos poderes y riquezas son tuyos si te postras ante mí. Cosa que evidentemente Cristo no hizo, pero que también evidentemente muchas personas o demasiadas personas en cualquier caso han hecho a lo largo de la historia de la humanidad y hacen en el momento presente. Reverenciar a lo involutivo para de esa forma recoger las migajas que suponen el dominio y el control, los poderes y riquezas de este mundo. Y por eso precisamente, y termino Federico, Cristo es clarísimo, clarísimo. Aquí no se trata de que yo diga una cosa u otra, no es una hipótesis para la consideración, es que está en la boca de Cristo, en el Evangelio de Juan, 3 veces, ni más ni menos, que lo llama a Satanás el gobernante de este mundo, el gobernante de este mundo. Este mundo entendido no como este maravilloso planeta, sino este sistema. Así que cuando antes hablaba de que este sistema degenerado, este sistema caduco, el cambio en él no es posible, una de las razones es porque está regido, porque está gobernado desde lo involutivo. Y un sistema gobernado y regido desde lo involutivo, con Satanás a la cabeza, nunca puede mejorar. Siempre irá en una diatriba, en una deriva cada vez peor. Ese huracán de magnitud aceleradamente creciente que ya tenemos a la vista. Y la alternativa que tenemos es recuperar la cordura. Recuperar la cordura significa recuperar la mirada espiritual y trascendente, los ojos nuevos para un mundo nuevo, ese mundo nuevo que llegará plenamente cuando corresponda y está anunciado ni más ni menos que por Cristo, pero que hoy ya podemos hacer realidad. Porque cuando se me pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Tú cómo saludas a una persona? ¿Cómo te relacionas con la naturaleza? ¿Cómo te alimentas? ¿Cuál es tu visión de ti mismo? ¿Cómo te tratas a ti mismo? Son espacios en los que tenemos ya que configurar la nueva humanidad. Tenemos que elevar nuestra frecuencia vibratoria en la mirada hacia nosotros mismos, en la mirada hacia los demás, en la mirada hacia la vida, en nuestros actos, en nuestras emociones, en nuestra alimentación, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos. Tan difícil es
tan difícil es mirar a las personas de otra manera, tan difícil es mirarte a ti también de otra forma, tan difícil es recuperar, salir de ese alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural. Los místicos nos lo han dicho con claridad, esas grandes figuras que para mí son apasionantes y que admiro fervorosamente, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y otros muchos, Meister Eckhart, nos lo han dicho con mucha claridad. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos para percibir que Dios está en todas las cosas. Y cuando vayas avanzando ahí te darás cuenta ya no solo que Dios está en todas las cosas, sino que verás todas las cosas con los ojos de Dios, porque esa divinidad está en nosotros. Pero no está en nosotros al servicio del pequeño yo, está en nosotros para que, trascendiendo nuestro pequeño yo, seamos capaces de cerrar el círculo, volver a casa y vivir de una manera que además es la única forma de salir del dolor, del salir de la ingratitud, del salir del vaciamiento existencial y de vivir en plenitud y de vivir en paz. Estamos en un momento crucial. La sala de los espejos anunciada por los mayas es un momento histórico en el que todo está a la vista y este mundo caduco está a la vista y la posibilidad, porque la sala de los espejos no solamente es en lo colectivo, también es la sala de los espejos en lo personal, el que nos vemos a nosotros mismos. Y claro que podemos vivir de otra manera. Y nadie me puede decir que no tiene margen de maniobra. Hay gente que me dice, uy, Emilio, es que mis relaciones personales, familiares, mis obligaciones laborales, mi profesión, todo eso me lo dificulta. Mentira, mentira. Siempre hay margen de maniobra. Unos tenemos más margen de maniobra, otros menos margen de maniobra, pero siempre hay margen de maniobra. Comienza, aunque el margen sea pequeñito, comienza ya a traer a tu vida esas semillas, esos espacios de la nueva humanidad, en lo personal y en lo colectivo, y tú verás cómo de manera natural se va ampliando, esos espacios se van ampliando asombrosamente de manera natural. Emilio, para continuar, claro, la hora pasa volando, ¿no? Estamos en este tiempo que cada vez más acelerado y a mí la verdad que por momentos me abruma porque es tanta las cosas que van llegando, desde la información hasta las vivencias, como adentro, o sea, todo junto. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad de charlar contigo un poquito acerca de lo que se le llaman las profecías y en el entendido de lo que tú siempre decís de que nadie sabe el día ni la hora, pero estar atento a las señales. Yo creo que hay señales en realidad a las cuales hay que prestarle mucha atención actualmente y ahí me permito entrar en algunas casualmente lo que se llaman profecías y quiero tocar un tema justamente por el momento en el que se encuentra actualmente. Dice Zacarías 12:13, en aquel día yo pondré a Jerusalén como una roca, si no me equivoco. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los que intenten cargársela y serán despedazados. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Te imaginarás que estoy hablando particularmente de la tragedia que está pasando actualmente allá en Oriente Medio, más precisamente a los hermanos gazatíes que están, viviendo cosas realmente espeluznantes, cosas que en lo personal me llegan imágenes y por momentos no puedo ni mirarlas, y que sin embargo la inmensa mayoría de estas imágenes no salen en los grandes medios de comunicación, pero sí están casualmente a la vista, como tú decís. Por un lado me gustaría preguntarte tu opinión acerca de esta situación y a su vez acerca de las almas que se encuentran encarnadas casualmente en esta parte del mundo que están siendo objeto de todas estas barbaries que están llevando adelante estos involutivos, ¿no? En el entendido de que, en lo personal sigo, por ejemplo, capaz que te suena la persona de Padre Romanelli, que es la única iglesia católica de Gaza, y los relatos son realmente tétricos y por momentos muy desesperanzadores. Pero me gustaría justamente escuchar tu opinión con respecto a la situación en sí y acerca de las almas casualmente encarnados en estos momentos en esa parte del mundo en especial. Ciertamente las profecías nos anuncian cosas concretas que pasarán en los tiempos finales. Esos tiempos finales nos dice Cristo, por ejemplo, Evangelio de Mateo capítulo 24, nadie sabe ni el día ni la hora,
¿Por qué? Porque cuando llegamos a los momentos finales, el tiempo cronológico deja de tener peso, deja de tener valor y entra en acción lo que los sabios griegos llamaron kairos, el tiempo espiritual, lo que los mayas llamaron el no tiempo. Cuando nos vamos acercando a la transición de este ciclo humano al nuevo ciclo humano, el tiempo cronológico, cronos, pierde protagonismo y toma protagonismo kairos, el tiempo espiritual. Y mientras que cronos es lineal, minutos, horas, días, kairos no. De ahí precisamente que estemos viviendo con la aceleración. Es como un río que se va acercando a la catarata y conforme se va acercando a la catarata, que es el cambio de ciclo, va más rápido y hay más removimiento. Y las profecías nos hablan de lo que sucederá en concreto con Cristo, es muy claro al respecto, se complementa también con el Apocalipsis, con todo lo que tiene de alegórico, pero también hay grandes señales en ese sentido y se nos indica que estemos atentos a las señales, a los signos de los tiempos. Hay que estar atentos a los signos de los tiempos. Y estando atentos a los signos de los tiempos, ciertamente en el tramo final de esta generación humana, la iniquidad llegará a su máxima expresión, los tiempos de la desolación y de la tribulación. Y el caso que tú me pones delante, que todos creo que sí, que todos conocemos, es una muestra horripilante, ¿verdad? Es horripilante lo que pasó el 7 de octubre del año 23 con esos asesinos de Hamás que entran en Israel violando, matando a 1000 y pico de personas y además provocando o dando excusas a una reacción que comenzó de inmediato y que se ha venido alargando y alargando hasta que por parte del gobierno de Israel se ha llevado a cabo un auténtico genocidio, que es lo que se está viviendo en Gaza. No solamente un exterminio, un auténtico genocidio con más de 72.000 personas muertas, multitud de heridos, infraestructuras y viviendas destruidas, algo absolutamente dolorosísimo, como tú has compartido, y que cuando vemos imágenes tenemos que apartar la mirada porque es desgarrador lo que allí está ocurriendo. Eso forma parte de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Lo decía Platón, Dios es inocente, no le echéis la culpa a Dios. Eso está ocurriendo por el ser humano que se ha alejado de Dios. Eso está ocurriendo por el ser humano que se ha apartado del sentido de la vida y que se ha metido en las garras de lo involutivo y de lo egoico y de lo egocéntrico y de lo puramente materialista. Ahí está, dice Platón muy bien, la virtud está a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no es solo vuestra responsabilidad, porque Dios es inocente. Bueno, pues este mundo caduco, degenerado, que en su seno ocurren cosas tan tremendas como lo que está ocurriendo en Gaza, es el mundo consecuencia de que nos hemos apartado de la virtud, nos hemos alejado de lo divino, nos hemos alejado de nuestro verdadero ser y tenemos que analizarlo desde esa perspectiva. Esa perspectiva espiritual y trascendente es muy importante. Y en ese sentido, Federico, yendo muy al hilo de lo que me acabas tú de preguntar, y ya que efectivamente, como tú decías, estamos llegando a la hora de conversación, voy a ser especialmente sintético, pero yendo al grano, yo le estoy enormemente agradecido desde mi ser más profundo a las almas que están sufriendo, desencarnando y sufriendo en Gaza en la actualidad. ¿Por qué? Porque para mí son una oportunidad de paz y de compasión. Pero no porque yo coja una bandera, si no se trata de coger una bandera, no se trata de que yo ahora arremeta contra no sé quién, no. Ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, lo que se aviva en mí es la idea y la necesidad de paz. Y esa idea y necesidad de paz y de compasión la intento aplicar, como decía antes, en cada instante de mi vida. El sufrimiento de Gaza, que evidentemente no lo justifico porque es una barbaridad, pero ojo, forma parte de lo horroroso y de la iniquidad de este mundo, y espiritualmente, como si yo fuera una abeja, una modesta abeja que chupa, ¿no? Que chupa el néctar de lo que está ocurriendo, intento que en mi vida se transforme en paz y en compasión. Que ese sufrimiento de Gaza me sirva a mí para ser más compasivo con lo que tengo a mi alrededor, para ser más pacífico en mi vida
cotidiana. Ese es el néctar, es la alquimia de la transformación, de la metanoia de la que nos habla el cristianismo que tenemos que aplicar. Entonces yo le estoy enormemente agradecido a esas almas mártires que están cayendo de esta forma tan tremenda en Gaza, porque son una oportunidad, sin justificar, por favor, lo que está ocurriendo, pero son una oportunidad para que todos nosotros nos paremos, que se pare el mundo, aunque sea un momento, ante lo que allí está ocurriendo, y que reflexionemos, y que, por favor, no hagamos de la paz una piedra de guerra, no cojamos la idea de paz como una piedra para tirársela al otro, no, la idea de paz vamos a cultivarla en nuestro interior, vamos a llevarla, insisto, a nuestra cotidianidad, y que mi relación con mi vecino, mi relación con mis compañeros de trabajo, mi relación con la naturaleza, mi relación conmigo mismo, de ese néctar de paz, de ese requerimiento y exigencia de paz que la atrocidad de lo que está ocurriendo en Gaza me está provocando, me está produciendo, que esa paz y que esa compasión se plantee y se haga mía en el día a día. Es el homenaje que le tenemos que hacer a esas almas desde el agradecimiento más absoluto. Nada sucede por casualidad, todo tiene un sentido profundo. Y qué llamada a la paz tan enorme la que se está produciendo en esa tierra, al mundo entero, en un momento además donde este sistema absurdo va cada vez degenerándose más hacia ese nuevo orden mundial y hacia ese transhumanismo del que hablábamos antes. Emilio, para terminar con el mejor sabor de boca, teniendo en cuenta que estamos en un momento realmente histórico, ayer hablaba con mi maestra, amiga, guía y sanadora Dorota, acerca de que casualmente dentro de toda esta vorágine, todo este sufrimiento que se está viviendo y todo lo negativo, por llamarlo de alguna manera, en el fondo uno no puede dejar de percibir una alegría, una especie como de júbilo que realmente no me saldría cómo explicarlo siquiera, pero hay como una alegría de fondo. Y a este respecto me gustaría saber justamente tu opinión y por otra parte, cómo nos aconsejarías vivir justamente estos momentos, sobre todo aquellas personas que están teniendo que atravesar por momentos más duros. Sin duda ninguna, estos momentos son ya momentos, como he dicho varias veces, como de una transición muy avanzada, y muchas personas empezamos a sentir ya la fragancia, no de este mundo degenerado, sino de la nueva humanidad. Empezamos ya a sentir esa fragancia. Y esa fragancia produce en nosotros esa especie de alegría interior, de confianza y de impulso para que efectivamente seamos ya agentes activos en nuestra vida cotidiana de esa nueva humanidad con todo lo que ello implica. Y desde luego, por sintetizarlo, no caer, amigos y amigas, ni en el victimismo, ni en el derrotismo, ni en el pesimismo. Ciertamente este mundo va a donde va, pero no nos olvidemos que este mundo no es el mundo. Este mundo es un sistema que se ha creado, que se ha desarrollado y que ha entrado en degeneración hasta que es lo que es actualmente. Pero este mundo no es el mundo es otra cosa. Y ese mundo que es otra cosa abre un nuevo ciclo cuando corresponda, y hoy, en lugar de caer en el derrotismo, en el abatimiento, lo que tenemos que hacer es recordar nuestro verdadero ser, intentar que lo que somos, inmortal, imperecedero, se haga presente en nuestros días, que nuestra dimensión álmico-espiritual haga presencia de sus cualidades, que lo que tenemos de divinal en potencia vayamos haciéndolo o transformando de latente en patente, que lo vayamos haciendo real y que asumamos la responsabilidad de nuestra vida con ese hilo conductor, la presencia de lo que verdaderamente somos, para que el Emilio de cada uno esté enteramente al servicio de eso que hay en nosotros, que no conoce la muerte, que es imperecedero y que siempre va a seguir siendo más allá de lo puramente material. Así que nada de derrotismo, nada de victimismo, recuperemos la fuerza de nuestro verdadero ser en el recuerdo y en la memoria de lo que realmente somos y de lo que realmente es, querido Federico. Bueno, Emilio, la verdad que vamos finalizando. Qué manera de arrancar este canal, la verdad que manera inmejorable, soñada para mí, la verdad. Y no tengo más que palabras de agradecimiento, no solamente por tu buena disposición,
sino como te dije de manera privada, también por ser ejemplo de humildad y de guía también, que ha sido un gran referente para muchos y estoy seguro que para millones de personas en el mundo y que seguramente no lo sepas, pero bueno, te quería hacer llegar desde acá por lo menos mi cariño y mi reconocimiento y agradecimiento. Muchísimas gracias, Federico. Un gran abrazo para ti y para mi querida Dorota. Un gran abrazo para los dos de alma a alma. Linda semana.